Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Maazine Meravet y Cenk Torun protagonizan un momento que ha dejado sin aliento a todos sus fans. Una nota escrita a mano por Maazine, destinada a Cenk, fue captada por las cámaras y ha desatado una ola de rumores, emociones y preguntas sin respuesta. Descubre el contenido y la historia detrás de este gesto inesperado. Todo ocurrió durante una pausa en la grabación de un programa de televisión donde ambos coincidieron. Aunque intentaron mantener un perfil bajo, las miradas no tardaron en enfocarse en un pequeño papel que Maazine sacó de su bolso. Lo dobló cuidadosamente, lo sostuvo unos segundos entre las manos y luego lo dejó discretamente sobre la mesa donde minutos después se sentó Cenk. Las cámaras de un fotógrafo que se encontraba tras bambalinas captaron el instante, y al hacer zoom, el contenido de la nota quedó al descubierto. A veces, callar es más doloroso que hablar. No quiero seguir guardando lo que siento, comenzaba la nota, escrita con letra pequeña y delicada. Pero lo que más llamó la atención fue la última frase: todavía hay un lugar en mí que te pertenece. Esta línea, tan directa como conmovedora, ha generado un sinfín de especulaciones sobre el estado actual de la relación entre Maazine y Cenk. Según testigos del set, Cenk se quedó inmóvil unos segundos al leerla. Luego, con una expresión seria y los ojos visiblemente humedecidos, guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta sin decir una palabra. Un miembro del equipo reveló: no sabíamos que seguían en contacto. Fue un momento muy íntimo, todos lo sentimos. Horas después, Maazine fue abordada por la prensa a la salida del edificio. Aunque intentó evitar responder, finalmente se detuvo unos segundos y dijo: a veces, uno necesita decir lo que siente, aunque no sepa si será correspondido. Pero lo necesitaba. Estas palabras, lejos de aclarar la situación, la hicieron aún más intrigante. Por su parte, Cenk publicó una historia en su cuenta de redes sociales pocas horas después. Una imagen de un banco de madera bajo la lluvia, con la frase: algunos silencios dicen más que 1000 palabras. Los fans de ambos no tardaron en conectar esta imagen con la nota de Maazine, alimentando aún más las teorías sobre una posible reconciliación. En redes sociales, el hashtag #MaazineCenk reencuentro se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Algunos seguidores expresaron su emoción y esperanza con mensajes como: el amor verdadero nunca muere, o esa nota es todo lo que muchos quisieran decir. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos: ojalá no sea solo una estrategia publicitaria. Lo que nadie esperaba era lo que sucedió al día siguiente. Muy temprano, los paparazzis captaron a Cenk saliendo de una cafetería con la misma chaqueta del día anterior. Lo que parecía una simple coincidencia, pronto se convirtió en una escena viral. Mientras caminaba, sacó algo de su bolsillo: era la nota. La miró por unos segundos, la volvió a leer y luego, sin darse cuenta de la cámara cercana, sonrió levemente. Aquella sonrisa fue interpretada como una rendija de esperanza. Por la tarde, ambos actores asistieron a un evento benéfico donde, para sorpresa de todos, compartieron la misma mesa. La tensión era palpable. No hubo palabras entre ellos en público, pero las miradas sí hablaron. Maazine se mantuvo serena, con una sonrisa amable en el rostro, mientras Cenk, más reservado, evitaba el contacto visual directo, aunque en varias ocasiones se notó cómo la observaba de reojo, como si buscara una señal. Un video grabado por un fan desde una mesa cercana captó un momento sutil pero revelador: cuando Cenk se levantó para dirigirse al escenario, Maazine, sin saber que estaba siendo grabada, susurró algo a su amiga al oído: siempre me tiembla el alma cuando lo veo. La frase, al ser publicada en redes, estalló en comentarios de emoción, nostalgia y ternura. Pocas horas después, un periodista logró interceptar brevemente a Cenk a la salida del evento. Cuando se le preguntó directamente sobre la nota, su respuesta fue breve pero intensa: algunas palabras no necesitan respuesta inmediata, solo tiempo para ser sentidas.
La prensa no pudo obtener más declaraciones, pero ese comentario bastó para encender nuevamente las esperanzas de sus fans. La historia, lejos de enfriarse, tomó un nuevo giro cuando una fuente cercana a Maazine reveló que la actriz había escrito otras notas similares que nunca se atrevió a entregar. Ella siempre ha tenido ese lado profundo, poético. Guarda sentimientos que a veces no sabe cómo expresar con palabras habladas. Pero escribirle a Senk siempre fue su forma de liberar lo que no podía decir en voz alta. Con esta revelación, muchos comenzaron a preguntarse cuántas veces más Maazine había intentado comunicarse con él en silencio. ¿Fue esta la primera nota que Senk recibió? ¿O simplemente fue la primera que ella se atrevió a entregar? La incertidumbre solo aumentó cuando la actriz publicó una imagen en su cuenta de redes, una hoja en blanco sobre una mesa de madera, acompañada de la frase, a veces, volver a escribirlo todo es el único camino. El público, conmovido y dividido, empezó a teorizar. Algunos creen que están en una etapa de sanación emocional antes de volver a estar juntos. Otros opinan que el dolor acumulado entre ambos quizás ya no pueda convertirse en una segunda oportunidad. Sin embargo, lo que está claro es que la conexión entre Maazine y Senk no ha desaparecido. Hay algo no resuelto, algo que todavía vibra entre ellos. Uno de los momentos más comentados ocurrió 2 días después, cuando durante una entrevista en vivo, el conductor le preguntó a Maazine si seguía enamorada de alguien. Su respuesta dejó sin aliento al público: el amor verdadero no desaparece, solo aprende a esconderse mejor. Y cuando menos lo esperas, vuelve a respirarte cerca. La frase se volvió viral en minutos. Los fans no dudaron, hablaba de Senk. Mientras tanto, Senk ha guardado silencio, pero ha sido visto visitando lugares que frecuentaba junto a Maazine en el pasado. Un café en la costa, un parque donde se les fotografió años atrás, incluso un viejo teatro donde ambos compartieron escenario por primera vez. Es como si él también estuviera recorriendo los recuerdos en busca de algo que aún late. ¿Será esta nota el principio de un nuevo capítulo entre ellos? ¿O simplemente un adiós disfrazado de nostalgia? Solo el tiempo, y quizás una nueva nota escrita con el corazón, podrá dar la respuesta. Pero una cosa es segura, Maazine y Senk han tocado los corazones de miles de personas, recordándonos que el amor, aún entre sombras y silencios, puede seguir latiendo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta historia merece una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo y suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este romance que, una vez más, ha capturado nuestros corazones.